Elizabeth Bathory, conocida como la Condesa Sangrienta, es una de las figuras más infames de la historia europea, famosa por su presunta participación en una serie de crímenes espantosos que dejaron una marca imborrable en la historia de Hungría y Europa Central. Nacida en 1560 en el Reino de Hungría, Elizabeth provenía de una noble familia, los Bathory, que tenía un linaje impresionante. Su familia estaba profundamente involucrada en la política y los asuntos militares, lo que proporcionó a Elizabeth una educación privilegiada. A los 15 años, Elizabeth se casó con Ferenc Nadasdy, un noble húngaro que era un conocido líder militar. El matrimonio, que fue arreglado por sus familias, le dio a Elizabeth acceso a vastas propiedades, y ella se mudó al castillo de Kachtice, actualmente en Eslovaquia, donde comenzó a gobernar sus tierras. Su esposo pasó mucho tiempo en las campañas militares, y Elizabeth asumió la responsabilidad del castillo y sus alrededores. A lo largo de los años, Elizabeth Bathory se destacó como una mujer con un carácter feroz y enérgico, pero con el tiempo, su vida tomó un giro oscuro. Se le atribuyen numerosos asesinatos de jóvenes sirvientas y otras mujeres jóvenes que fueron atraídas a su castillo con la promesa de trabajo o una vida mejor. La leyenda más macabra que acompaña su figura sostiene que la condesa se bañaba en la sangre de sus víctimas, creyendo que esto le otorgaría la juventud eterna. Aunque no se ha demostrado científicamente que estas historias sean ciertas, su reputación como una mujer extremadamente cruel y despiadada ha perdurado. Los informes sobre las atrocidades de Elizabeth Bathory comenzaron a acumularse a principios del siglo XVII. Se decía que torturaba y mataba a sus sirvientas de formas extremadamente crueles, como golpearlas, cortarlas o quemarlas. Según los testimonios de testigos, las jóvenes eran atraídas al castillo con promesas de empleo, pero muchas de ellas desaparecían sin dejar rastro. Las acusaciones contra Bathory fueron finalmente investigadas por el rey Matías II de Hungría, quien ordenó la captura de la condesa. En 1610, Elizabeth fue arrestada y acusada de haber asesinado a más de 600 mujeres, aunque algunos informes sugieren que el número podría haber sido considerablemente menor. Sin embargo, la gravedad de los crímenes por los cuales fue acusada la convirtió en una figura legendaria en la historia de Europa. A pesar de su noble estatus, fue condenada a prisión, donde pasó el resto de sus días recluida en su castillo de Kachtice. La figura de Elizabeth Bathory ha generado un sinfín de mitos y teorías a lo largo de los siglos. Algunos la ven como una mujer malvada y despiadada, mientras que otros argumentan que fue víctima de una conspiración debido a sus poderosas conexiones familiares y su riqueza. La historia de la Condesa Sangrienta ha sido objeto de numerosos libros, películas y estudios, y su legado sigue vivo en la cultura popular como uno de los personajes más oscuros y aterradores de la historia europea. Su muerte en 1614, encerrada en su castillo, puso fin a una vida de misterio y terror, pero la leyenda de Elizabeth Bathory continúa fascinando y aterrando hasta el día de hoy.